Hermanos, la diestra y la siniestra han tenido comúnmente a través de la historia significados e implicaciones particulares. La idea de estar a la diestra o de estar a la siniestra es una forma en la que el mundo ha entendido ciertas cosas. Por ejemplo, la idea de la siniestra es más bien la idea de la izquierda o la mano izquierda, lo que está a la parte izquierda, y ha llegado a significar cosas tétricas, ¿no? Es decir, hablamos de algo siniestro cuando hablamos de algo que lo puede asustar a uno, que puede ser algo terrible, algo mortal, algo horroroso. La idea de estar a la diestra, que es también a la mano derecha, es la idea de ser cercano a alguien o estar bajo la autoridad de alguien o haciendo algo en particular. De hecho, ha tenido implicaciones tan fuertes de que hemos heredado del catolicismo la idea de la siniestra o de la izquierda como algo particular. Recuerdo mi hermano menor, que es menor que yo, es zurdo, así que la forma en la que se explicaba comúnmente que fuera pésimo en el estudio es que era zurdo. Entonces, cuando lidiábamos con esto en casa, y mi hermano le iba mal en todo. Y cuando lidiábamos con el asunto, mi mamá decía, pero es que es zurdo. Es que él es zurdo, los zurdos no son tan buenos en el estudio, a ellos no les va tan bien. Y esto tiene un trasfondo, ¿no? El trasfondo particular de cómo vemos aquello que se encuentra a la diestra o aquello que se encuentra a la siniestra o a la izquierda. Y yo voy a lidiar, mis hermanos, hoy con este asunto particular mientras vemos a nuestro Señor y Salvador ascendido. Así que quiero invitarlos a que me acompañen, por favor, a Marcos. Vamos a ir al Evangelio de Marcos. El Evangelio según San Marcos, capítulo número 16, versículo número 19. Marcos, capítulo número 16, versículo número 19. Permítame, leo para ustedes la palabra del Señor en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Dice esto la palabra del Señor. Y el Señor, después que les habló, fue recibido arriba en el cielo y se sentó a la diestra de Dios. Y ellos, saliendo, predicaron en todas partes, ayudándoles el Señor y confirmando la palabra con las señales que les seguían. Amén. Vamos a orar al Señor. Padre, Señor, esta mañana vamos a hablar de esta grandiosa obra de nuestro Salvador ascendido. Yo quiero, Señor, rogarte por mi propia torpeza e incapacidad, que tú seas, Señor, ayudándonos a ver la gloria de nuestro Salvador y a encontrar en la gloria de nuestro Salvador la absoluta certeza y tranquilidad, y además de esto, Señor, a considerar en esto la victoria que se encuentra a nuestro favor. Concédenos que tu Espíritu sea mostrándonos a aquel que ascendió, al que Él reemplazó, aquel que está a la diestra del Padre y desde allí ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos. Haz que tu Espíritu el día de hoy consuele nuestros corazones y los fortalezca, y también nos aliente y nos anime, porque sabemos que solamente en ti, Señor, encontramos fortaleza mientras nos encontramos en este lado de la eternidad. Algún día nos presentaremos delante de su tribunal, delante de su trono, y caeremos en tierra al ver su magnificencia y su majestad. Algún día nos arrodillaremos frente a Él y proclamaremos el Señor, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira. Algún día frente a Él nuestros rostros brillarán como el sol. Algún día seremos transformados tal como es Él cuando estemos frente a este grandioso juez y rey. Y entonces aquel día todas las aflicciones cesarán, todas nuestras luchas y preocupaciones se verán solamente como algo pequeño en tanto que Él regresa al mundo. Pero cuando regrese, vendrá como lo que es, el grandioso heredero, el primogénito de la creación, el primogénito de entre los muertos.
Rey nuestro, es mi pretensión, Señor, esta mañana mostrar tu grandeza. Y yo quiero pedirte por eso que seas llenándome de tu espíritu, para que en tanto que la gracia de nuestro Salvador se hace evidente, nosotros podamos unirnos al coro celestial cantando que tú eres digno de desatar los sellos y de abrir el libro y de leer en él. Quieras encontrar nuestros nombres escritos en el libro, para que podamos alabar tu nombre para siempre. Amén y amén. Hermanos, hemos llegado a la última parte del Evangelio de Marcos. Esta es su conclusión. Y Marcos, aún en medio de su precisión, sin embargo, no nos deja lugar a las dudas, sino que nos da la oportunidad en este pequeño espacio de poder ver de manera muy grande a este nuestro Señor ascendido. El Cristo ascendido es el título de este sermón. Y vamos a ver que el Cristo ascendido es algo que muestra más de lo que simplemente nosotros podemos ver en la frase. El Cristo ascendido es el gran heredero, el que está a la diestra del Padre. Y además de esto, el gran heredero mostrará cómo actúa Él para con sus siervos en tanto que cumplen con la misión que les ha encomendado. La Biblia, hermanos, no nos coloca en tela de juicio la participación de Cristo como heredero. Dice el texto que Él ha mencionado una serie de cosas a sus apóstoles. Él les ha dicho que hagan ciertas cosas, que no pregunten por ciertas cosas y que esperen en cierto lugar. Cristo les ha hablado todo lo que el Antiguo Testamento dice de Él. Él les dijo que el Antiguo Testamento, la ley, los profetas y los salmos se tratan de Él. Él nos ha mencionado cuál es el gran tema de la Biblia y nos ha dicho que el gran tema de la Biblia es Él. Él es el tema que atraviesa la Escritura de principio a fin. Pero les ha abierto el entendimiento para que lo vean. Y después de esto les ha dicho, esperen hasta allí, hasta que venga la promesa sobre ustedes, la promesa del Espíritu Santo. Ciertamente ellos esperaron, pero tienen preguntas. Este Señor que es el Mesías, el ungido, el que vendría a rescatar a Israel, no lo ha hecho mientras vino a la tierra. ¿Cuándo lo hará? Así que les dice, no les compete a ustedes saberlo. Esto está en la sola potestad del Padre. Ustedes esperen. Pero luego, mientras ellos veían, Él fue ascendido a los cielos y le recibieron las nubes. Y dice Lucas que cuando Él les dijo todas estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que Él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas, los cuales también les dijeron, varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este Jesús volverá a sí mismo como le han visto ascender al cielo. Y eso es algo maravilloso porque como introducción de este sermón, esa es una esperanza grandiosa, la esperanza de que Cristo volverá a la tierra y volverá en carne. Pero además de eso, la claridad. Y es la claridad de que Cristo no está con nosotros hoy. Al menos no está con nosotros hoy en la persona del Hijo. Claro, Cristo es Dios y Él es omnisciente. Él está en todo lugar, está en todos los sitios del mundo. Sin embargo, Cristo se encuentra en la persona del Hijo como un ser humano hoy en día. Es un ser humano que está en los cielos. Y es un ser humano que además es Dios y que sabe todas las cosas. Pero Él ha dicho que era necesario que Él se fuera para que otro mayor que Él viniera, el Espíritu Santo, el cual estaría con nosotros y nos enseñaría todas las cosas. Él dijo, no los dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Y quien vino a nosotros es la persona del Espíritu Santo, quien está representando a Cristo. Pero mientras tanto, Cristo, el Señor, ha subido a los cielos y se ha sentado a la diestra de Dios. Por eso he titulado, hermanos, esto como la obra del Cristo ascendido. Porque aunque Él está sentado a la diestra de Dios, Él no está distante de nosotros. Está ocurriendo algo en el mundo bajo la supervisión de aquel que está sentado a la diestra de Dios. Eso
por supuesto, nos obliga a pensar en qué significa y cuáles son las implicaciones de que alguien esté sentado a la diestra de alguien. Hubo un caso en el Antiguo Testamento, después de que murió David, Salomón ascendió al trono. Y cuando Salomón ascendió al trono, él tomó a su madre, a Betsabé, y la sentó a su diestra en el trono. Mientras él juzgaba, ella se sentó a su diestra. Es algo innovador, por decir mucho, para un reino tan corto de tiempo en existencia. Cerca de unos 70 años tenía cuando eso el reino de Israel. Y Salomón sentó a su madre en el trono. Y luego ella, a causa de su particularidad, fue y escuchó a uno de los hermanos de Salomón que se había levantado en armas para tomarse el trono. No estoy hablando de Absalón, ¿no? Este hombre había hecho la labor de hablar con su madre, hizo el ejercicio de hablar con ella para que ella intercediera por él mientras ella se encontraba ejerciendo su lugar a la mano derecha del rey Salomón. Frente a esto, el rey lo que hizo fue responder de manera implacable. Tal hombre había visto debilidad en su mano derecha y había pedido a ella que intercediera por él con su mismo ánimo, no solamente de salvar su vida, que de hecho el rey no estaba buscándola, sino que ahora intentaba manipular las cosas. Él intentó hacerse con un lugar particular, mientras que manipulaba a aquella que se encontraba ocupando la mano derecha del rey. Es interesante pensar en las implicaciones que tiene el estar a la mano derecha y además de eso, la responsabilidad que implica estar a la mano derecha del rey. Pero debo comenzar esto diciendo que en el cielo solo hay un trono. Y eso es importante. Porque, ¿qué significa estar a la mano derecha si solamente hay un trono en los cielos? ¿A la mano derecha de qué trono? Alguien dijo una vez que había tenido una visión y había ido al cielo y que estando en el cielo había visto 3 tronos. Uno para el Padre, otro para el Hijo y otro para el Espíritu. Pero bueno, por supuesto que eso lo dijo esa persona, porque eso no es lo que enseña la Biblia. La Biblia nos muestra siempre la existencia de un único trono, lo que implica necesariamente que la afirmación de estar a la diestra del Padre ha de tener un significado simbólico y metafórico más que un significado literal. Es decir, la Biblia no muestra la existencia de 2 tronos en el cielo, en el que se siente cada una de las personas de la Trinidad. La Biblia muestra la existencia de un único trono en el cielo. Por ejemplo, Isaías, cuando observa el cielo en el capítulo 6, él afirma haber visto un trono, el gran trono. Él dice, estando yo en el tiempo del rey Usías, miré al cielo y vi al Señor sentado en su trono y las faldas cubrían el templo. Un trono particular. Daniel afirmó ver solamente a uno sentado, que no es el Padre, sino el Hijo, a quien él llamó el anciano de días. Solo un trono, el trono del anciano de días, delante del que se presenta Israel, uno como los hijos de los hombres. Juan, en sus afirmaciones particulares acerca de la victoria final del Señor, menciona el gran trono del Señor, del cual salen voces y relámpagos. La Biblia no nos habla de diferentes tronos o un trono al lado del otro trono. La Biblia nos menciona solamente un único trono. Así que esa idea de estar a la diestra del Padre, sentado en su trono a la diestra del Padre, no es la implicación de un hijo que está al lado del Padre, quien también es un rey. No es un trono mayor más un trono menor. Es el hijo usando o tomando el trono de los cielos. Cristo sentándose en el trono celestial. ¿Qué significa entonces estar a la diestra del Padre? ¿Qué implicaciones tiene esta afirmación de encontrarse a la diestra del Padre? Bueno,
la Escritura nos muestra algunas de esas cosas que implica estar sentado en el trono. Estar sentado en el trono, en primer lugar, implica ser el heredero del gran rey. Sentarse en el trono es heredar las cosas que tenía el gran rey. El gran rey se encuentra reinando sobre el mundo y ha dado el derecho a Cristo que Él sea su heredero, su rey. Ahora, es importante esto porque esta es la piedra en la que tropezaron los edificadores. Mayormente se observa a Cristo cuando se habla de Él como el primogénito, como si Él fuera el primer creado. Esta es la forma en la que los testigos de Jehová intentan interpretar la palabra primogénito. Ellos dicen, es el primogénito, entonces es el primer ser creado, que luego es ascendido al lugar de Dios. No es lo que la Escritura nos enseña. Vayan conmigo, por favor, un momento a Colosenses, capítulo 1, versículo 15. Colosenses capítulo 1, versículo 15. ¿Qué significa ser el primogénito? Escuche la afirmación de Pablo en Colosenses 1:15. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. ¿Por qué? Porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes que todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga preeminencia, por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda plenitud, y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Mira, estar a la diestra implica ser el heredero. Cuando un rey elige a su sucesor, entonces su sucesor se sentará a su diestra, al lado del rey estará sentado su sucesor. Su sucesor es el heredero, su sucesor hereda las cosas del Padre. El Padre le ha ascendido a los cielos y le ha declarado el heredero de todas las cosas. Él es ahora quien prima sobre todo. El rey que se sienta a la diestra de su padre es el primogénito. El derecho legítimo de reinar se encuentra sobre el primer hijo nacido. La afirmación de que Cristo está sentado a la diestra del Padre es la afirmación de que Cristo es el heredero de todas las cosas de su Padre. Y ahora, claro, implica que eres el primogénito, pero en todo lo que hemos visto en la afirmación de Pablo, la palabra primogénito no significa en ningún escenario el primer ser creado. Al contrario, la palabra primogénito, como él dice, significa esto. Primero, que en Él fueron creadas todas las cosas. Esa es su primera afirmación. ¿Por qué Cristo es el primogénito? Primero, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles. Tronos, dominios, principados, potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Ese es el primer significado de ser el primogénito. En segundo lugar, además de eso, ser el primogénito también significa que Él es el que sostiene todas las cosas. Él las sostiene. Escuche lo que dice. Y Él es antes de todas las cosas. Y todas las cosas en Él subsisten. Él es primogénito porque Él es antes de todas las cosas. No porque es el primer ser creado. No, es porque Él es antes de todas las cosas. Y todas las cosas siguen siendo sostenidas por Él. Según la afirmación de Pablo, entonces Cristo tiene esta primogenitura porque en Él fueron creadas todas las cosas y porque todas las cosas subsisten en Él. ¿Por qué? Porque Él es antes de todas las cosas. Además de eso, según Pablo, Él es el primogénito porque Él es la cabeza de la iglesia. Mira lo que dice. Y Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia. Él es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que todas las cosas
para que en todo, tenga preeminencia. Así que la razón por la que Él es primogénito es porque en todas las cosas Él tiene la preeminencia. ¿Por qué? Porque al Padre le agradó eso, que en Cristo habitara toda la plenitud de la deidad. Así que cuando hablamos de estar a la diestra, de que Él se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, nos estamos refiriendo a que Cristo tiene la primogenitura, la preeminencia sobre todas las cosas. Él es el heredero legítimo del trono y ascendió al trono mostrando que es digno de sentarse en él. Una de las cosas con las que luchaban mucho los reyes en el Antiguo Testamento era con quién era el que iba a suceder al rey. ¿Quién va a ser el sucesor del rey? ¿Esta persona lo va a suceder o esta persona lo va a suceder? ¿Quién va a ser su sucesor? Mayormente los reyes tenían muchos conflictos al momento de pensar en esto. Así que la forma en la que terminaron decidiendo después de algún tiempo quién se sentaría en el trono era quién de los hijos consideraba digno de sentarse en el trono. Así que el hecho de que Cristo esté a la diestra del Padre es la declaración bendita del Padre de que Cristo tiene derecho legítimo de sentarse en el trono y que Él es digno de sentarse en el trono. Interesantemente, el autor de Hebreos dice que Él se sentó en el trono porque es digno de hacerlo, porque Él fue probado en todo y fue hallado sin pecado. Él es digno de sentarse en el trono de su Padre. La Biblia nos muestra la importancia de esta afirmación de estar sentado, a la diestra del Padre. En muchos pasajes. Referencias indirectas hay por montones y referencias directas hay al menos, mis hermanos, en 5 libros de la Biblia que mencionan con gran vehemencia la importancia que tiene esta denominación teológica, esta afirmación de que Él está sentado en el trono. Por ejemplo, nuestro texto en Marcos capítulo número 16, en el verso 19, nos dice eso, que el Señor subió a los cielos y está sentado a la diestra de Dios, a la mano derecha de Dios está sentado el Padre, el Hijo, a la diestra de su Padre. No que su Padre tenga un trono, pero está sentado a la diestra de su Padre, es decir, Él es el heredero legítimo. En segundo lugar, además de eso, Él es el representante absoluto. Él es el heredero legítimo y Él es el representante absoluto de su Padre. El Hijo que está sentado a la diestra del Padre es el que representa al Padre, aunque Él tenga muchos hijos. La labor del Padre es la labor de encomendarle acciones particulares al Hijo, el cual el Hijo va a representar fielmente de su Padre. Él representa absoluta y fielmente a su Padre. En las palabras de Pablo, en lo que veíamos en Colosense, Él es la imagen misma de su sustancia. ¿Qué significa eso? Significa que el Hijo representa no solamente de manera absoluta en lo que tiene que ver con el carácter, sino que Él representa de manera absoluta en lo que tiene que ver con su persona. Es decir, Cristo es la imagen del Dios invisible. Él no solo es quien le representa en su carácter, Él también le representa físicamente. Nadie puede ir al Padre sino por el Hijo. La única forma de ver al Padre es ver al Hijo. Nadie va a ver físicamente nunca al Padre ni en los cielos. El Padre no tiene una figura visible. La Escritura nos muestra de manera contundente y repetitiva que el Padre no tiene ninguna figura que lo represente. Él mismo por eso mandó, diciendo que no haríamos imagen de nada en los cielos, que estuviera en los cielos, ni que estuviera en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. ¿Por qué? Porque no hay ninguna imagen del Padre. El Padre solo tiene una imagen, el Hijo. Él es la imagen misma de su sustancia. No hay forma visible del Padre en ningún relato de la Escritura. No hay forma visible del Espíritu.
en ningún relato de la Escritura. El Padre y el Espíritu no tienen una morfología particular. Ellos son espíritu. Igual que el Hijo es espíritu, pero encarnado. Pero el Padre nunca se ha encarnado, el Espíritu nunca se ha encarnado. El Hijo es la imagen misma de su sustancia. Solamente el Hijo nos puede llevar a conocer al Padre. Nadie puede conocer al Padre sino por el Hijo. Porque el Hijo es quien lo ha dado a conocer. Así que esta es la representación absoluta del Padre en primera instancia en su persona, en la figura del Padre o de Dios. Cristo es la única figura que veremos alguna vez en la eternidad. No desees ir al cielo para ver cómo es el Padre, no lo verás. O para ver cómo es el Espíritu, no lo verás. Porque Cristo es la imagen del Dios invisible, la única figura que alguna vez nosotros podremos contemplar de la Trinidad será la figura del Hijo. Pero no solamente físicamente, él es la representación del Padre, Él es la representación moral del Padre. Cristo piensa y Cristo actúa de manera idéntica a como actúa el Padre. ¿Me escuchó eso? Cristo piensa y Cristo actúa de manera idéntica a como actúa el Padre. No hay tal cosa como alguna distinción moral en las personas de la Trinidad. Cristo representa de manera perfecta todas las características y atributos de Dios. En Cristo encontramos todas las cosas que existen en Dios. Cristo es Dios. No que Él sea la única persona de la deidad, pero en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Así que Cristo es tan eterno como el Padre o como el Espíritu. Cristo es tan perfecto como el Padre o el Espíritu. Cristo es tan misericordioso como el Padre o el Espíritu. Cristo es tan gracioso de gracia como el Padre o como el Espíritu. En Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Cristo es la representación viva de los atributos de Dios. Por eso en Cristo nosotros podemos conocer plenamente a Dios, porque cualquiera de los atributos de Dios se encuentran presentes en Cristo. Cristo es eterno. Él está airado contra el pecado. Cristo es la venganza misma. Cristo es la gracia misma. Él es la misericordia misma. Él es la salvación misma. En Cristo habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, lo que implica necesariamente todas las características morales de Dios. Cristo es omnisciente, Él es omnipresente, Él es eterno. Cualquier cosa que exista en Dios existe en Cristo. Por eso Pablo decía que Él sostiene todas las cosas, porque todas las cosas fueron creadas por medio de Él y para Él. Así que Cristo, el Cristo ascendido sentado a la diestra de Dios, implica que Él representa fiel y perfectamente al Padre. Él representa fielmente a su Señor, que es el Padre también. Entonces, hemos dicho que Él es primeramente el heredero, pero además de ser el heredero, Él también es su representante. Pero además de esto, la implicación de que Él se encuentra a la derecha es que Él es absolutamente soberano. Él es el que reina ahora en lugar de su Padre. Él ha ganado el derecho de reinar, de ser el soberano en lugar de su Padre. Estar Cristo en el cielo no significa ser un agente pasivo sentado en el cielo que no se inmuta ante las eventualidades del mundo, sino que al contrario, Él es el absoluto gobernante sobre todas las cosas. Cristo es el gobernante. Uno de los papeles que tiene el rey es el papel de gobernar. El rey determina lo que pasa en su reino. No solo se entera de todo, sino que además determina lo que pasa en su reino. Lo que pasa en el reino de Cristo, Cristo lo controla. Y a veces eso es chocante para nosotros, sobre todo cuando vemos cosas como la que pasó hace 2 días en el Congo, ¿no? Una iglesia cristiana fue quemada con toda la gente adentro, 60 personas murieron,
algunas cuantas escaparon, pero hubo 60 muertos, cristianos, y Cristo gobierna sobre eso. ¿No le parece chocante eso? Sería para mí más gustoso pensar que Satanás es un miserable y entonces hizo esto. Pero Cristo gobierna sobre su reino. Es decir, que Él decide lo que pasa con su iglesia. Y que algunos de su iglesia, Él les ha dejado terminar siendo mártires de su iglesia. El absoluto gobernante no está compitiendo por el poder con otro. Hermanos, este no es el caso de Salomón y Adonías, ¿no? Este es el caso de un gigante contra una hormiga. Aquí, en medio de esta lucha, se encuentra Cristo sentado en su trono, gobernando sobre Satanás y gobernando sobre los demonios y permitiéndoles entonces ciertos límites particulares de su accionar. El rey gobernante está dándole la oportunidad a este ser oscuro y degradado moralmente, que es Satanás, de actuar en medio del mundo. Él, el rey, está concediéndole eso, porque aún todavía no ha puesto todas las cosas bajo sus pies. Uno de los argumentos del autor en Hebreos es que el Señor está sentado en su trono y que el Padre le ha dicho: siéntate aquí hasta que ponga a todos tus enemigos por estrado de tus pies, es decir, hasta que los ponga bajo tus pies. Este rey gobernante es soberano en lo que pasa en cada uno de los ciudadanos de su reino, el mundo. Porque Cristo no solamente está reinando sobre la iglesia, sino que Cristo está reinando sobre el mundo entero. Y esa es la cuarta implicación de lo que significa que Cristo se encuentre a la derecha. Que Él esté a la derecha también significa no solamente, en primer lugar, que es heredero, no solamente que es el representante, no solamente que es soberano, sino que además Él dictamina todas las cosas de su reino conforme Él quiere, no por su soberanía, sino también por su propio conocimiento. Él está sentado en el círculo de la tierra. La palabra de león implicaba el estar sentado sobre el círculo de la tierra. El eterno, el Elión, el eterno, es el que está sentado sobre el círculo de la tierra, observando los caminos de la gente, del mundo. Él está observando lo que pasa con la gente en este mundo, con qué hace y qué no hace. Él está allí donde otros no están. Él está mirando lo que otros no pueden mirar. Sus ojos están puestos sobre los caminos de los hombres todo el tiempo. Cristo, mis hermanos, está ocupando su lugar. El trono de Cristo además lo observa todo, incluyendo lo que hace el malo. Interesantemente, Ezequiel nos presentaba una imagen particular sobre Satanás, ¿no? Y la imagen que él presentaba sobre él era el lucero de la mañana, el que fue creado para la alabanza, el lucero que se levantaba y que tuvo celos y que dijo, esto es interesante, esto ocurre en la rebelión de Satanás. Satanás dijo: en su trono me sentaré. La razón por la cual Satanás envidia a Cristo es porque Cristo está sentado en su trono, gobernando sobre toda su creación. Y aunque Él fue creado como el lucero de la mañana, creado para alabar a Dios, Él no fue creado para sentarse en el trono de Dios, que fue lo que Él deseaba. Cristo no solamente ha estado sentado en el trono de Dios, sino que tiene el derecho de sentarse en el trono de Dios. Y esto tiene implicaciones profundas para la teología, hermanos. Mira, no solamente esto lo dijo Marcos. Por ejemplo, el autor de Hebreos en 4 ocasiones distintas repite que Cristo está sentado a la diestra del Padre. 4 veces, en Hebreos 1:3, en Hebreos 8:1, en Hebreos 10:12, en Hebreos 12:2. En todos dice: Él está sentado a la diestra de Dios. Pablo menciona a los Efesios, en Efesios 1:20, que Cristo está sentado a la diestra del Padre en la majestad de las alturas. Lucas afirma que Él subió y se sentó a la diestra del Padre. En Hechos se dice que el ardor de la ira de los judíos en el Sanedrín contra Esteban
se despertó cuando él levantó su trono, su mirada al cielo y vio al Señor sentado en el trono. Y esto fue lo que despertó la ira que finalmente lo llevó a ser apedreado. También lo menciona a sí mismo Lucas, al menos en otras dos ocasiones. Pablo dice en los Colosenses 3:1 que él está sentado en el trono. Y repite esto a los romanos para decir que Cristo está en el trono. Pedro afirma que Cristo está sentado a la diestra del Padre en el trono. Para la teología del Nuevo Testamento, la idea de que Cristo se encuentre sentado en el trono a la diestra del Padre no es un asunto pequeño, es un asunto grandioso, muy grande. Cristo está sentado en su trono. Él ha ganado el derecho de sentarse en el trono. Y desde su trono, Él se levantará para juzgar a los vivos y a los muertos. Otra cosa que implica el que Cristo esté sentado a la diestra del Padre en el trono es que Cristo es el capitán del ejército del Señor. Cristo es el capitán de su ejército. Es decir, Él está sentado en el trono como un rey, pero cuando hay guerra, el rey no se queda sentado en su trono, Él toma su caballo, se sienta en su caballo y va a la guerra a luchar para conquistar o derrotar a sus enemigos. Esta es una implicación de estar sentado en el trono. El que está sentado en el trono es el luchador más importante de la batalla. Es el guerrero más importante. Estar sentado en el trono implica que el guerrero que está allí es el más importante de todos. Hermanos, la Biblia nos muestra que este guerrero no se quedará sentado en su trono mientras que su batalla está siendo librada. Cuando su batalla está siendo librada, él desciende o él irá a la lucha porque se levantará del trono y vendrá a experimentar o a enfrentar la guerra. Dice Apocalipsis en el capítulo número 19, hablando de esto, dice que él vio a uno como hijo de hombre, ¿no? Su nombre es el Verbo de Dios y los ejércitos celestiales vienen con él. Él viene vestido de lino finísimo, blanco y limpio. Y dice que le seguían caballos blancos, de su boca salía una espada aguda para herir con ella a las naciones. Y él se regirá con vara de hierro, y él pisa el lagar del vino, del furor de la ira del Dios Todopoderoso. En su vestidura y en su muslo tiene un nombre escrito: Rey de Reyes y Señor de Señores. Él viene con su ejército. Él es el principal guerrero de este ejército. Él no se encuentra inmóvil frente a la lucha que experimentan los suyos. Él viene a luchar con los suyos hasta que finalmente derrotará a todos sus enemigos. Cristo se levantará de su trono algún día y vendrá al mundo así, en su forma humana, como ascendió, y vendrá a luchar contra sus enemigos y los derrotará a todos. En segundo lugar, mis hermanos, además de las implicaciones que hay de estar a la diestra, tiene un efecto particular esto, tiene un efecto sobre el mundo y sobre los suyos. Esta es la obra del gran heredero y de sus siervos. Esta es la obra del gran Cristo ascendido. ¿Cuál es la obra del Cristo ascendido? Bueno, según nos dice Marcos, la obra del Cristo ascendido es ayudar a los suyos a cumplir con su misión. Dice que, y ellos saliendo, predicaron en todas partes, ayudándoles el Señor y confirmando la palabra con las señales que les seguían. La palabra que él utiliza aquí es la palabra kurios o kuriou, que significa el Señor, el que gobierna. Es la misma que él utilizó para hablar de que el Señor fue recibido arriba en el cielo y se sentó a la diestra de Dios. Así que aunque Cristo se encuentra sentado a la diestra del Padre, Él no se encuentra distante de su creación, sino que Él está ayudando a su creación, nosotros, aquellos que nacimos de nuevo, con la misión que nos ha dado. Dice que ellos saliendo predicaron en todas partes, ayudándoles el Señor
y confirmando la palabra con las señales que le seguían. Sí, ascendió al cielo, pero no es que no tenga injerencia en el mundo. Ascendió al cielo, pero no ha dejado el mundo solo. Ascendió al cielo, pero no ha dejado solos a sus apóstoles. Ascendió al cielo, pero Él se encuentra ayudándolos. Y si miramos lo que dice Mateo en el capítulo 28, entonces veremos que Él afirma hacer esto hasta el fin del mundo. No, Cristo ascendió al cielo, pero no estamos sin Cristo. ¿Por qué? Porque estamos unidos a Cristo. Y esto es algo importante. Porque aunque la persona del Hijo no se encuentra entre nosotros, la unión que tenemos con Él nos garantiza de que Él no nos ha dejado solos. Estamos unidos a Cristo. Para Pablo, este concepto es un concepto muy importante. Para Pablo, que nosotros sepamos con claridad que estamos unidos a Cristo es que nosotros entendamos el Evangelio. Permítame, por favor, les menciono cómo Pablo lo coloca mencionándolo a los efesios. Escuche lo que dice. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. En amor, habiéndonos predestinados para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo, de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. En Él, asimismo, tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. En Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Si usted nota ese pasaje, siempre recae en Cristo. Todo recae en Él. Nosotros estamos unidos a Cristo. Y unidos a Cristo estamos esperando, hermanos. Mira lo que Él dice, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida. Nosotros somos la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Así que, mis hermanos, cuando pensamos en esto, no estamos hablando de un asunto pequeño. Estamos hablando de que el propósito de Cristo al ascender al cielo no se limita por el hecho de haber ascendido al cielo. Está con nosotros, la persona del Espíritu lo está representando y Él se encuentra ayudándonos por medio de cada cosa que hace en nuestra vida. En el caso de los apóstoles, particularmente confirmando la palabra con las señales que le seguían. ¿Cuál era entonces el propósito del Señor al momento de enviarlos a ellos a predicar? Su propósito se cumplía en que ellos predicaran el evangelio, que es Cristo mismo, y Él está ayudándoles confirmando las cosas con las señales que le seguían. Ahora déjeme explicarle cómo funciona eso. Cristo los mandó a que fueran a predicar por todas partes. Pero además les dijo, y estas señales seguirán a los que creen. No a los apóstoles, a los que creen. Los que creen no son solamente los apóstoles, sino aquellos que escuchan el evangelio predicado por los apóstoles. Déjeme decirle más o menos cómo funciona eso. Hay un apóstol,
si estuviera, solo por ejemplo, hay un apóstol en Éfeso, se llama Pablo. Y Pablo está predicando la interpretación del Antiguo Testamento y está diciendo el Antiguo Testamento se refería a Cristo. Y entonces, desde los cielos, Cristo está ejecutando las señales por medio del Espíritu Santo para que estas personas crean que Cristo es lo que estos apóstoles dicen que Él es. Así que el apóstol está predicando y de repente hay gente en medio de la audiencia que está hablando en lenguas, que está recibiendo dones extraordinarios, don de ciencia, de discernimiento de espíritus, donde esto, donde aquello. ¿Por qué? Porque el Señor está confirmando la predicación apostólica, dando estas señales extraordinarias. Pero escuche lo que dije, está confirmando la predicación apostólica. La apostólica, hermanos, la predicación apostólica. No nuestra predicación, no la predicación de Julián, no la predicación de Michael, no la predicación de ningún pastor de nuestra época. Nuestra predicación es confirmada a través de la palabra de Dios. Es la Biblia la que confirma nuestras palabras. Pero ellos no tienen la Biblia. Ellos no tienen el Nuevo Testamento. Ellos no tienen esto. La audiencia no sabe si esta interpretación que ellos están haciendo es la correcta. Así que quien confirma eso es el Señor, ayudándoles por medio de dicha confirmación. Yo podría predicarles aquí toda mi vida, comer sobre este púlpito, dormir sobre este púlpito, ayunar 40 días y una más, y levantarme a predicar y no verlos a ninguno de ustedes, ni hablar en lenguas, ni hacer milagros. Y no espero que ninguno haga eso. ¿Por qué? Porque yo no soy Pablo. Yo no soy, Marcos no, pero yo no soy Mateo. Yo no soy Pedro. Yo no soy ninguno de ellos. Así que yo sé que el Espíritu Santo a ninguno de ustedes les va a dar un don de esos. Si alguno de ustedes cree que tiene un don de esos, no es porque alguno acá le haya dicho tal cosa o porque el Espíritu Santo haya venido a dárselo. Es porque usted cree eso, cree que lo tiene, vive de acuerdo tal vez a eso, se acerca a la Escritura de esa manera tal vez, pero no es porque el Espíritu Santo haya hecho eso. Al menos no para confirmar nada de lo que nosotros digamos. ¿Por qué? Porque el lugar que confirma lo que nosotros digamos es la Escritura. Entonces, si yo predico algo y usted dice amén, es porque usted lo ve en la Escritura y dice, wow, eso es lo que dice aquí la Biblia, eso es lo que enseña la Biblia. Pero si lo que yo predico no es, entonces usted dice, no, eso que está diciendo no es verdad. Hermanos, el cumplimiento de nuestra misión, principalmente la misión apostólica, implicaba que el Señor confirmara las palabras de los apóstoles. Por eso Pablo se llama en diferentes lugares un administrador de la gracia del evangelio. Por eso él dice en varios lugares que ellos están colocando el fundamento y que nadie más puede volver a echar el fundamento. Si hay dones extraordinarios hoy, entonces el fundamento sigue echándose y eso es una herejía. Pablo afirmó que el fundamento ya había sido echado por los apóstoles. Él dice, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Por eso él dice, nosotros pusimos el fundamento y cada uno mire cómo sobreedifica. La sobreedificación no es lo mismo que la edificación. La iglesia primitiva puso los cimientos, los apóstoles colocaron los cimientos, nosotros caminamos sobre esos cimientos. Y para eso tenemos la Escritura, para saber si estamos caminando sobre esos cimientos. Ahora, lo que estoy diciendo es que el Señor no está confirmando nuestra predicación por medio de señales, maravillas, prodigios. Él no está confirmando nuestra predicación porque tomemos en la mano serpientes. Él no está confirmando nuestra predicación porque hagamos milagros o tengamos discernimiento de espíritu. Él está confirmando nuestra predicación por su palabra. Pero lo que no estoy diciendo es que Dios hoy no haga grandes prodigios
y maravillas. No, Dios sigue haciendo maravillas y prodigios. Está en su carácter. Él no está limitado a los medios. Él no depende de las leyes del mundo, de la naturaleza. Él no depende de la medicina. Él no depende de los eventos particulares, de la lluvia o del frío, del invierno, del verano. Él está por encima de eso. Así que Él utiliza eso conforme le plazca. A veces haciéndolo visible a los hombres, que lo hace contrario a lo natural, para que nosotros sepamos que hay alguien que gobierna sobre el mundo. Así que Él a veces actúa contrario a los medios. Y de maneras impresionantes. Este último atentado que hubo en el Cauca, hubo un testimonio de un hombre que paró su carro, frenó su carro y se bajó a orinar. Paró su carro, se bajó y explotó todo. O sea, es impresionante algo así. O sea, que esto pase es un asunto extraordinario, es algo impresionante. Nosotros hemos visto las obras del Señor en nuestra propia vida, cuando Él actúa contrario a los dictámenes médicos. Él actúa contrario a la forma en la que un médico entiende que tiene que ocurrir, pero no ocurre así porque Él no depende de los medios. Él está por encima de los medios. Nuestro Señor Jesucristo se encuentra sentado en su trono y desde allí está gobernando de manera soberana, de manera representativa, de manera portentosa. Él está actuando en el mundo, ayudándonos al cumplimiento de nuestra misión. De pronto ya no, como lo mencioné, pero Él está ayudándonos en el cumplimiento de nuestra misión. Es que cuando nosotros emprendemos grandes cosas, como alguien diría, cuando emprendemos grandes cosas para Dios, Dios nos muestra su poder y su gracia, sus maravillas. O tendríamos, mis hermanos, que preguntarle al gran predicador que siendo un niño solamente, un jovencito solamente, fue luego considerado el más grande de los predicadores. Tendríamos que preguntarle a George Mueller, cómo siendo solamente un hombre alimentó a miles y sostuvo a miles. Cómo actúa Dios en medio de su gracia de forma milagrosa y portentosa cuando nosotros emprendemos cosas para Dios y para su gloria. Oh, hermanos, nuestro Dios, el que se encuentra en los cielos sentado, Cristo, ejerce injerencia sobre las vidas de los hombres para ayudar a aquellos que han sido llamados al cumplimiento de la misión, a que cumplan con su misión. Él nos está llamando a que hagamos para su gloria, vivamos para su gloria, a que nosotros corramos para su gloria. Y ha prometido no dejarnos solos en la carrera. Usted no está solo mientras enfrenta las cosas. Mientras usted está enfrentándose al mundo. Mientras usted está predicando el evangelio a otros, usted no está solo. El Señor está con nosotros. Déjeme por favor aplicar esto a nuestra vida. Mis amigos, hermanos, este Cristo que ascendió a los cielos volverá a la tierra así como fue visto ascender. Y tenemos el testimonio de cómo le vieron ascender. Le vieron ascender resucitado, le vieron ascender lleno de gloria, le vieron ascender como un ser humano. Y así, de esta misma manera en la que fue visto ascender, así mismo Él regresará. Descenderá de la misma forma, hermanos, pero no descenderá como oveja, sino que descenderá como león. Este Cristo que hoy en día se encuentra ayudándonos al cumplimiento de nuestra misión, algún día vendrá como un león hambriento a desgarrar las carnes de todos aquellos que le vieron en su gloria, le conocieron en su gloria, supieron de su gloria, lo leyeron una y otra vez, pero no atendieron a su testimonio, no atendieron a su llamado. Estamos en la feria del libro ahora y hay un hombre, un escritor colombiano muy importante que acaba de escribir un libro que se llama El Hijo de Dios. Y
mientras escribe su libro y toma todas las fuentes que no son la escritura para observar qué es lo que dice acerca de este Cristo, él todavía aún así se niega a creerlo. Y no es solo su caso, es el caso de mucha gente que ha leído en la Biblia o en otros lugares acerca de quién es este Cristo, pero vive como si este Cristo no fuera a regresar. Algún día vendrá, y ya no vendrá como un cordero, vendrá como un león hambriento que desgarrará las carnes y las partes de sus víctimas. Vendrá como una fiera salvaje que hará justicia en medio del mundo, y entonces todos aquellos que no han creído en él sufrirán sus propias mordidas. Oh, hermanos, este Cristo que ascendió a los cielos es un Cristo que está atento a la vida de cada uno de nosotros. No, nuestro Señor no se encuentra ajeno a nuestra vida. Él es el Elión. Él es el que está sentado en el círculo de la tierra. Sus ojos están puestos sobre los hombres, incluyéndonos. Es que estamos enfrentando nuestras luchas, pero no estamos enfrentando nuestras luchas solos. Estamos enfrentando nuestras luchas juntamente con Él. Él prometió que no nos dejaría huérfanos, vendría a nosotros y está con nosotros. ¿Tú crees eso? ¿En verdad lo crees? ¿Crees que Cristo está contigo? ¿Que sus ojos están atentos a ti? ¿De verdad lo crees? ¿Crees que Él está allí cuando estás pecando? ¿Te das cuenta de que Él es testigo no solamente de tus éxitos, también es testigo de tu propia corrupción? ¿Te das cuenta que Él es el testigo presencial más importante, el grande, el rey? Es el que está presenciando tu corrupción y tu pecado, aquel que cometes voluntariamente. ¿Te das cuenta? Sus ojos están puestos sobre ti. Te conoce porque Él conoce cada ciudadano de su reino. Él mismo lo llamó, Él lo transformó para que hiciera parte de su reino, de su familia. Oh, pero también está contigo en medio de los momentos de dificultad. Este rey que es soberano, que está a la diestra del Padre, soberanamente se encuentra gobernando tus momentos de prueba y de lucha. Déjame decirte esto, que pronto va a chocar tu mente. Porque el que ha ideado los momentos difíciles de tu vida no ha sido Satanás. Quien ha ideado tu sufrimiento y tu enfermedad no ha sido Satanás. Quien ha ideado tus momentos de aflicción, tus fracasos, no ha sido Satanás. Satanás no tiene parte sino en ser un vasallo en medio o en el reino de su Señor. Él solamente es un siervo que sirve a los propósitos del rey. Quien ha ideado cada momento de tu vida ha sido Él. Él es quien ha ideado tus fracasos. Y ha ideado tus fracasos no solamente para mostrarte que tú eres pequeño y que lo necesitas, sino para atraerte hacia Él, para arrastrarte hacia Él. Sus fracasos, tus fracasos, cada uno de tus fracasos son solamente parte de su plan para salvar tu alma. Y déjame preguntarte, ¿qué grandes cosas han traído para ti tus fracasos? ¿Qué te han dejado? ¿Te han dejado un mayor peso de gloria? ¿De la gloria de aquel que ha ideado para ti tus momentos difíciles? ¿O al contrario, tus fracasos han sido el detonante que finalmente te ha llevado fuera del redil, fuera del Señor? Si Él es quien ha ideado nuestros fracasos, entonces Él ha de recibir gloria en nuestros fracasos. Y entonces nuestros fracasos han de servirnos de utilidad para poder acercarnos a Él con mayor pasión, con mayor deseo. Si tu fracaso no sirve para eso, entonces tú fracasaste. Tú fracasaste del todo, totalmente. El fracaso no te está sirviendo para nada o no te va a servir para nada. Pero tus luchas, mis hermanos, mi hermano, te van a acercar más al Señor porque Él gobierna sobre todo. Déjame decirte esto, tu boca no es solamente
tu boca está siendo acompañada por el Rey de Reyes desde los cielos. La misión a la que se te ha mandado a predicar el evangelio a otros no es una misión en la que vayas solo. No estás caminando hacia allá solo. El Señor está contigo, te está ayudando. ¿Has experimentado tú eso? ¿Ves eso? ¿O es que no lo has experimentado porque no hablas siquiera a otros del Señor? Como no hablas del Señor, no ves la mano del Señor para contigo en cada uno de esos escenarios. Pero si tú hablas de Él, tú tienes que saberte y darte por entendido que el Señor mostrará su portento. El que selló bocas de leones, Él mostrará su poder grandioso y glorioso, acompañándote mientras tú te encuentras predicando el evangelio a otros. Si tú estás dudando del poder sorprendente y extraordinario del Señor, ha de ser porque has dejado de predicarle el evangelio a otros y has dejado de ver las grandes obras grandísimas que Él hace mientras su palabra está siendo predicada. Mi amigo, si tú has venido al Señor, ten fe y seguridad. El Señor está contigo. Pero mi amigo, si tú no has venido a Cristo, entonces tienes que saber esto. Algún día el que subió a los cielos vendrá desde los cielos. Y de hecho, ni siquiera necesitas que Él venga desde los cielos. Aquel que ascendió a los cielos es un guerrero, el rey, es un rey guerrero y es tu enemigo. Como diría el autor de Hebreos, y tremenda cosa es caer en manos de un Dios vivo. Es tu enemigo. Él está airado todos los días de su vida contra el pecador, porque eres hijo de ira igual que el resto del mundo, pero Él te está invitando a que no experimentes su furor. Es un rey que te ha enviado términos y condiciones de rendición, que te ha dicho, ríndete y ven, haz parte del pueblo, que te ha mostrado la grandeza, el reino, lo que viene para aquellos que le siguen. Él te llama a que ingreses por esa puerta, a que tú entregues tu corazón a Él, a que te acerques a Él con fe y con absoluta certeza y recibas su favor. Este rey quiere extenderte su favor. Pero mi amigo, vendrá un día donde Él ya no extenderá más su favor, sino que se convertirá en el ángel de la muerte y perseguirá a todos aquellos que están en el mundo, no para darles una única muerte, porque ellos buscarán la muerte y la muerte huirá de ellos, no, sino para darles incluso la muerte segunda, que Él afirma no solamente ser la expulsión permanente, eterna, sino un sufrimiento doble. Será enviado con cuerpo y alma al infierno, que Él afirma ser la muerte segunda, el lago que arde con fuego y azufre. Oh, mi amigo, si tú no aceptas sus términos hoy, para rendir tu corazón hacia Él y acercarte a Él, vendrá el momento donde su ira se dejará ver sobre tu vida y entonces serás arrojado en cuerpo y alma al infierno, donde ya no habrá ninguna posibilidad. Oh, mira a este Rey bondadoso y glorioso que desea acercarte a Él, que seas parte de su pueblo, que seas parte de su reino, que sea ampararte bajo sus alas, protegerte como un hijo amado, perfeccionarte, pero nunca abandonarte. Vamos a ponernos de pie, mis hermanos, y vamos a cantar al Señor y a orar. Señor, gracias por esto y gracias por tu palabra, Señor. Tu palabra, Señor, es cortante, pero también, Señor, es gloriosa. Gracias por hacernos saber que Cristo está con nosotros, que aunque está sentado en su trono, rodeado de luz, que aunque frente a Él todos se quitan sus coronas y las arrojan porque Él es el único digno, sin embargo, nos ha tenido también por digno. Oh Señor, algún día cantaremos con los santos que han partido contigo y aquellos también que estén todavía en la tierra. Y te diremos, Señor, santo, santo, eres, Señor, todopoderoso, el que eras
y el que eres y el que ha de venir. Cuando te veamos, Señor, viniendo en tu gloria, nos gozaremos contigo y nos gozaremos sabiendo que has triunfado para nosotros. Nos sabemos, Señor, impactados, sorprendidos y esperanzados en que aquel día ocurra en el que te manifiestes, Señor, y entonces toda rodilla se doble delante de ti y nosotros podamos cantarte que tú eres el Rey y Señor sobre nosotros, el Rey de reyes, el Señor de señores. Amén.